Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente del Zoom, a quienes están escuchando allí en Instagram. El lunes pasado, este lunes, celebramos el Ganesha Chaturthi, el cumpleaños del señor Ganesha. Una de las características de ese cumpleaños es una, práctica que tenemos siempre instaurada cada Ganesha Chaturthi, por un decreto, por una situación, una historia cósmica que pasó allí, y es no mirar la luna ese día. Recordamos que la luna se rió de Ganesha, porque en un Ganesha Chaturthi, el cumpleaños de Ganesha, él estaba comiendo dulces, pasando por las casas de sus devotos, recogiendo sus ofrendas, y de repente se cayó y se le abrió la panza y salieron todos los dulces para afuera, y la luna, mirando esa escena, se rió a carcajadas de esa fatalidad de Ganesha, y Ganesha se enojó porque no tenemos que burlarnos de nadie, y decretó que aquel que mirara la luna un día de Ganesha Chaturthi, iba a recibir mala fama, mala reputación, alguien iba a hablar mal de él, ¿eh? Y ahí quedó esa práctica. Recordamos que esas, situaciones o decretos son nada más que para trabajar en la autoobservación, para estar autocontrolados, para mirar hacia adentro, y ahí estamos todos los Ganesha Chaturthi, siempre intentamos no mirar para donde no tenemos que mirar, ¿eh? Pero bueno, algunos de nosotros nos tentamos y miramos hacia el exterior. La luna representa la mente, nuestra mente se mueve mucho y es muy difícil controlarla, y ese día está la luna muy, muy atractiva, y es muy común que la miremos, ¿eh? Entonces se dice que hay un antídoto. Aquel que miró la luna en Ganesha Chaturthi, o sea, el lunes pasado, puede librarse de esa situación de que hablen mal de él, lo que llamamos mala fama, y hoy día está muy, muy, de moda eso, ¿no? La fake news, las falsas noticias, ¿eh? Todos podemos ser presas de falsas noticias. Se dice que al mismo señor Krishna le sucedió eso. Krishna, también un día de Ganesha Chaturthi, tuvo incluso por un reflejo, creo que estaba mirando el río, y de repente en el río vio la luna reflejada. Y bueno, le sucedió que lo acusaron de un asesinato, incluso ahora vamos a estudiar esta historia, de que había asesinado a alguien. Entonces se dice que el antídoto para aquellos que miraron la luna el lunes pasado, en Ganesha Chaturthi, es escuchar esta historia, que está reflejada en el Srimad Bhagavatam. Por supuesto que sirve para todos, no importa si miraste o no la luna, es una historia que tiene también una simbología detrás, como todas las historias de las escrituras. Y es la historia de la joya Shyamantaka, que está en el Srimad Bhagavatam, esta escritura tradicional de la India, posterior al Mahabharata. El señor Vyasa reveló historias de avatares, de santos, y nos enseña las grandes secretos del Vedanta y de la devoción, en esa escritura, que hay muchas historias. Esta historia está allí en esta escritura y la vamos a relatar. Se llama la historia Krishna debe haberlo hurtado. Entonces así, uno de los súbditos de Krishna se llamaba Satrajit. Krishna es Dios encarnado en la tierra, es un avatar. Él era un gran devoto del señor Surya, este súbdito de Krishna que se llamaba Satrajit. Y por cierto, Surya, que es el dios del sol,
lo consideraba no solo como un bhakta, sino también como un amigo. Cierta vez Surya, el padre de toda felicidad y bienaventuranza, le dijo a su devoto, Satrajit, amigo mío, te daré como presente una costosa joya que se llama Shamantaka. Llévala contigo. Ella te otorgará inmensas fortunas. Diciendo esto, Surya le dio la joya llamada Shamantaka a Satrajit. La joya era refulgente como el mismo sol. Cuando Satrajit ingresó a la ciudad, entonces lo primero que hizo Satrajit es ir a mostrar su joya. Después vamos a ver la simbología de todo esto que va pasando, ¿no? Satrajit, orgulloso de lo que había obtenido, ingresó a la ciudad con su joya en el cuello, como para mostrarla. Cuando Satrajit ingresó a la ciudad llevándola alrededor del cuello, las personas pensaron que el mismo sol había descendido a la tierra. Entonces mostró las joyas a todos, muy orgulloso de poseerlas. Esta joya tenía una cualidad especial, era la de otorgar a su poseedor una inmensa cantidad de oro todos los días. Todos quisiéramos tener esa joya, ¿verdad? No crean que es para bien, porque nos puede volver muy orgullosos como a Satrajit. Nos puede complicar la existencia. Cuando la gente del reino vio la preciosa joya y su brillo deslumbrante, se presentaron ante Krishna y le dijeron, Krishna, por favor, ven y escucha esta maravillosa noticia. El sol ha descendido sobre la tierra y en este momento está caminando hacia tu palacio para visitarte. Satrajit se dirigía al palacio de Krishna para mostrarle la joya. Después de mostrar la misma a Krishna y a todos los ciudadanos, Satrajit volvió a agarrar la joya y la llevó a su casa, a su palacio, donde él realizaba sus oraciones, depositándola en un lugar santificado. Es claro que la fama de la joya milagrosa se extendió por el reino. Se decía que nunca se conocería el hambre o la pobreza en el lugar donde esta joya fuera adorada. Así todos los días, una gran cantidad de oro, junto a su riqueza, se tornó también así también una gran cantidad de oro comenzó a generar esta joya, ¿verdad? Entonces Satrajit se tornó inmensamente rico, más rico de lo que era, porque era un rey. En realidad era un súbdito, perdón, y se volvió muy rico, ¿no? Y junto a su riqueza se tornó él también supremamente arrogante. Cierto día el señor Krishna visitó la casa de Satrajit. Durante la conversación, Krishna le dijo, se dice que el lugar donde esta joya es colocada no concederá la pobreza ni el hambre. No conocerá el lugar donde esta joya sea colocada, no conocerá la pobreza ni el hambre. Se dice también que ella protege de toda muerte accidental y de toda enfermedad. La mente, según se me ha dicho, se hallará siempre serena y no sentirá los dolores del cuerpo. Ninguna calamidad ni tampoco los ladrones se acercarán a donde ella se encuentre. Sabiendo todo esto, me parece que sería una buena idea si entregaras esta joya al rey Ugrasena, para que el país se sienta beneficiado con la gracia de Surya y no solo tú. Ugrasena era el abuelo de Krishna, Krishna era un príncipe en ese momento, y Satyajit vivía en el reino de Ugrasena. Entonces Krishna le dice algo que obviamente hay que tener mucha generosidad para hacerlo, pero él dijo, bueno, esta joya que da tanta felicidad y soluciona los problemas y da riqueza y protege contra calamidades, es mejor que esté en la casa del rey, que es la casa de todos. Entonces, a su vez, el rey Ugrasena era un rey dármico, entonces él iba a hacer que esa joya produjera para todos. Esto es lo que le pide Krishna. Satyajit se había vuelto demasiado arrogante como para permitir que las palabras de Krishna tuvieran eco en su corazón. Además, se había tornado profundamente apegado al dinero. Por esa razón se rió de los consejos de Krishna diciendo, esta joya me la dio Surya a mí, como una prueba de nuestra amistad. Si tú quieres una joya similar, ruégale para que te otorgue una. Y por ahí, quien sabe, tiene suerte y te la da. Krishna no dijo nada. Algunos días después, Prasenajit, el hermano de Satyajit,
fue de casa, perdón, Prasenajit, el hermano Sanjit le pidió prestada la joya por un día. El hermano se la dio, como era su hermano, y le pedía por un día, Krishna se la pidió para siempre, para que se la diera a Ugrasena. El hermano de Prasenajit le dijo, bueno, dámela por un día. Un día era suficiente para hacerse muy rico, ¿no? Con esa joya. Y Satyajit se la dio sin pensar. El hermano se la dio y así Prasenajit se fue de casa con la joya alrededor de su cuello. El sol se había ocultado y él no regresaba a su hogar. El hermano con la joya, bueno, se fue de casa y no regresaba. Satyajit, preocupado, tal vez más por la joya que por su propio hermano, esperó impacientemente hasta que la noche pasó. Al amanecer, Prasenajit aún no había llegado. Satyajit fue al bosque y con él un grupo de soldados para buscarlo. Allí, en el corazón del bosque, encontraron el cuerpo muerto del caballo de Prasenajit. Y un poco más adelante encontraron muerto también al mismo Prasenajit, al hermano. Lo llevaron a su casa. Por cierto, la joya no pudo ser hallada. Triste y además disgustado por la muerte de su hermano, Satyajit dijo, mi hermano ha sido asesinado y esto es porque alguien quería la joya Syamantaka. Ese alguien quería poseerla. Días atrás Krishna me preguntó por qué no entregaba la gema a su abuelo y yo rehusé dársela. Krishna en su disgusto seguramente tomó la joya y se deshizo de mi hermano. Ahí viene la acusación. Acusó a Krishna de haber matado a su hermano, sin pruebas, ¿no? Esto es lo que pasa hoy día, ¿verdad? Es una de las señales del Kali Yuga. Está profetizado en el Kali Yuga que la verdad en el Kali Yuga iba a ser castigada. Y esto es lo que vemos, que no sabemos nunca qué es verdad y qué no es verdad. Y hoy día se amplifica con los medios de comunicación. Cualquiera pone en una red, fulanito hizo tal cosa, y ya todos salen a hablar mal de ese fulanito sin saber, sin comprobar. La famosa fake news, y así para un lado y para el otro, todo nos puede suceder. Le sucedió al mismo Krishna. Entonces Krishna dice en su disgusto, bueno, ahí lo acusó. La acusación fue de labio en labio, hasta que finalmente llegó a oídos de Krishna. Primeramente, a Krishna esto le pareció muy gracioso, pero luego se dio cuenta que la gente siempre predispuesta a pensar mal de otros, podía incluso pensar erradamente de su amadísimo Krishna, y creérselo. Ahí estaba ansioso, así es que estaba ansioso de reivindicar su honor a los ojos de todos los habitantes de Dwarka, que era la ciudad que Krishna regía. Krishna entonces reunió a un grupo de sus amigos y fue al bosque para develar ese misterio que rodeaba la muerte de Prasenajit. Decidió él mismo probar su inocencia. Fue al lugar donde Prasenajit fue hallado muerto. En su apuro por llevar el cuerpo del hermano muerto hasta el palacio, Satyajit y los otros no habían observado el bosque para comprender qué había sucedido. Pero Krishna sí lo hizo. Y fue así como, cerca del lugar donde había muerto Prasenajit, vio las huellas de un león. Pero no encontraron rastros de la joya en ese sitio. Pero vieron señales de una gran batalla y se dieron cuenta de que un león y un oso habían estado luchando, porque había huellas de oso también. También pudieron observar que el león había perdido la vida en la contienda. Krishna ahora siguió las huellas dejadas por el oso y pronto se halló en la entrada de una inmensa cueva. Pidió a los que lo acompañaban que lo esperaran afuera e ingresó a esa cueva completamente solo para ver si el oso estaba ahí y, lo que era más importante, si la gema Syamantaka se encontraba ahí. Krishna estuvo observando la cueva por un tiempo. No tuvo que esperar mucho para darse cuenta que la gema se hallaba en el interior. En efecto, un pequeño oso gateaba, un osito, sobre la tierra y en sus manos llevaba la joya. Por un instante observó al pequeño y luego se acercó para tomar la joya. La madre osa, que se hallaba en las cercanías, vio que un ser humano se acercaba a su hijo y así lanzó un estrepitoso grito de terror. Inmediatamente apareció el oso, el padre.
Un inmenso oso tan viejo como el tiempo y poderoso como este se acercó a Krishna. Viendo que el extraño trataba de tomar la joya de las manos de su pequeño, se abalanzó sobre Krishna. El oso era Jambavan, el mismo que había luchado, que había jugado un papel tan importante en la guerra en la cual Rama luchara contra Ravana. Jambavan era un oso de los animales que se prestaron a ayudar a Rama, a Krishna que encarnó antes como Rama. Y Jambavan era un Chiranjiva, era un alma inmortal, y estaba refugiado ahí en esa cueva hacía miles de años. Krishna sabía perfectamente quién era. De todos modos comenzó la lucha. Ella se extendió por 28 días y 28 noches. Jambavan estaba profundamente sorprendido por el gran poder de su oponente. Jambavan era invencible. Y que fuera tan poderoso y experto en la lucha. Krishna le respondió, ¿y quién era esa persona? Jambavan estaba profundamente sorprendido por el gran poder de su oponente. Así le dijo a Krishna, en toda mi vida he hallado tan solo una persona que fuera tan poderosa y experta en la lucha. Krishna le respondió, ¿y quién era esa persona? Y Jambavan dijo, entonces, y le habló de Rama. Dijo que le habló de Rama, que era un príncipe y que era muy poderoso, etc. Era un príncipe de la raza solar, era un glorioso guerrero que dio muerte al señor de las sombras, el Rakshasa Ravana. Y Krishna empezó a torearlo a Jambavan. Por supuesto que Jambavan no sabía que Krishna era Rama, ¿no? Que había encarnado posterior a Rama. Y Krishna empezó a torearlo a Jambavan. Le dijo, ¿es el mismo Rama que lloró por 100 meses cuando su esposa fue raptada por el Rakshasa? Según se me ha dicho, él fue desterrado por su madrastra, quien lo envió al bosque junto a su esposa y su hermano. Caminó por el bosque viviendo allí muchos años. Personalmente yo no pienso muy bien de él, dijo Krishna con una deliberada sonrisa. Al oír estas palabras, la iracundia del oso Jambavan no conoció límites. Así le dijo, ¿cómo te atreves a hablar así de mi señor Rama? Él era el señor Narayana, y ahí le hablaba de glorias de Rama, ¿no? Krishna volvió a probar que era mucho más poderoso que Jambavan, y se trenzaron de vuelta en lucha. Así el oso cayó por tierra desmayado. Luego abrió sus ojos y miró hacia arriba. Entonces vio a Rama, en vez de ver a Krishna vio a Rama, con una sonrisa en su rostro. Rama le dijo, en realidad era Krishna, Jambavan, Jambavan. Y Jambavan cayó a los pies del Señor y dijo, Padre, mis ojos han estado hambrientos por tener una visión tuya en tantos años, y tú te me presentas ante mí. Pensé que te habías olvidado de la promesa que me hiciste de que te vería nuevamente en el Dwapara Yuga. El Dwapara Yuga es la yuga que estaba pasando esta batalla con Krishna. Entonces Jambavan dice, secó sus lágrimas y lo contempló a Rama una y otra vez. Él no pudo, y apareció Krishna de vuelta en vez de Rama. Y Jambavan dijo, ¿dónde está mi Rama? Decía él una y otra vez buscando por todos los rincones de la cueva y volviendo nuevamente al lugar donde se hallaba Krishna. Lo volvió a mirar y vio de nuevo que Krishna era Rama. En un momento, cuando miraba alrededor, aparecía Krishna y luego de un instante Rama volvía a estar allí nuevamente. Finalmente dijo, Rama, en verdad no sé qué es lo que está ocurriendo, por favor dime, ¿por qué me estás confundiendo de este modo? ¿Por qué me haces confundirte a ti con este hombre que ha sido tan impertinente como para hablar mal de ti? Él estaba observando a Rama y mientras lo estaba observando se transformó en Krishna y luego nuevamente en Rama. Dijo entonces, y habló Rama, dijo, yo soy Krishna y este es el cuerpo que yo he asumido como avatar durante el presente Dwapara Yuga, para proteger el Dharma sobre la tierra. Cuando me alejé prometí de ti, en el anterior yuga, cuando estaba con Ravana peleando, prometí ofrecerte mi darshan. Quiero que sepas que soy hijo de la casa de los Yadavas. Soy hijo de Vasudeva y he venido aquí para recuperar la joya Shamantaka y devolvérsela a su dueño. Explicó a Jambavan sobre su urgente necesidad de devolver esa gema. Jambavan lo honró con homenajes y le entregó la joya. Y así fue que Krishna retornó
a la casa de Satyajit para mostrarle la gema. Vamos a ver, voy a adelantar un poquito. Mientras tanto, dice, los compañeros de Krishna, que estaban aguardando afuera, aguardaron por 12 días y 12 noches a la entrada de la cueva. Finalmente pensaron que Krishna había sido muerto y decidieron regresar a la ciudad contando la ingrata nueva de que el Señor había perecido en el bosque luchando con un animal salvaje. Cada uno de sus habitantes maldecía a Satyajit por haber acusado injustamente a Krishna de haber sustraído la joya. Al final de las... todos fueron al templo de Durga y le imploraron les dé alguna esperanza para ver el regreso sano y salvo de Krishna. Al final de la ceremonia, la misma Durga habló diciendo: muy pronto verán nuevamente al Señor Krishna. Cuando todas las plegarias finalizaron, hombres y mujeres se encaminaron al exterior del templo para ver con alegría que sus plegarias habían tenido respuesta. Pudieron ver a Krishna con la joya brillando alrededor de su cuello y una hermosa joven a su lado. Entonces él dijo: pido a todos nos reunamos en el palacio del rey. Pidan por favor a Satyajit que esté presente. Yo también estaré allí, en el inmenso salón llamado Sudharma, y en presencia de todos, Krishna les relató la verdad acerca de la muerte de Prasenajit y los acontecimientos finales. Tomó entonces la joya Syamantaka y la puso en el cuello de Satyajit, diciendo: ahora he obtenido mi reivindicación. Estoy libre del estigma que había oscurecido mi nombre. Satyajit se hallaba tan avergonzado de sí mismo que no podía levantar su cabeza. De modo que con la frente dirigida hacia el suelo, caminó lentamente fuera del salón. Se hallaba extremadamente desdichado. Había sido curado de su arrogancia y su avaricia. No sabía cómo enmendar la situación frente a Krishna, a quien hiriera tanto. ¿Cómo puedo expiar mis errores?, se dijo a sí mismo. ¿Qué podré hacer para honrar a Krishna y hacer que olvide este incidente? Finalmente decidió que el único modo de satisfacer a Krishna era hacer arreglos para que todas las desdichas de esos pasados meses puedan ser borradas. Así que ofreció a su hija Satyabhama a Krishna. Así es como Satyabhama, es una de las esposas de Krishna, se desposó con Krishna. Ofreció a su hija Satyabhama a Krishna. Durante la boda, Satyajit le entregó la gema a Krishna, pero Krishna rehusó tomarla, diciendo: el señor Surya te la entregó a ti, y es tu derecho el usarla. Créeme, no es por resentimiento que te digo estas palabras. Tú tenías 2 joyas y me has entregado la mejor de las 2, refiriéndose a Satyabhama. Él sonrió y Satyabhama se llenó de rubor. Satyabhama era una hermosísima joven, y todos los príncipes de su edad en la casa de los Vrishnis, los Andakas y los Yadavas se encontraban un poco enamorados de ella. El jefe, entre ellos, se llamaba Kritavarna, el hijo de Hritik. Él había pedido la mano de la joven a Satyajit, pero el padre no le había respondido nada, y así él fue perdiendo sus esperanzas. Sin embargo, ahora Satyajit, en un momento de generosidad, había dado su hija a Krishna como una ofrenda de paz. Krishna recibió a la joven, y por cierto Satyabhama se hallaba infinitamente feliz de estar con el Señor. El corolario de todo esto, cuanto hemos visto, es en realidad que el señor Surya, por su devoción, había entregado una joya a Satyajit, y este le había entregado a su hermano, Este había sido el horror desencadenante de toda esta trama. El error es que, el señor Satyajit no entregó la joya a Dios inmediatamente. Les voy a leer una pequeña interpretación de esta historia. Dice: la enseñanza fundamental de esta historia, que nos entrega esta historia, es que para tornarse beneficioso, los bienes que recibimos deben ser entregados con profundo afecto y devoción al Señor. Todos los dones, esa joya representa los dones.
en forma de virtudes, en forma de cosas que obtenemos, triunfos, cosas que nos va bien en la vida, incluso cosas materiales que recibimos, progreso material. De alguna manera tengo que agradecerlo nuevamente y ofrecerlo. Ofrecerlo es una actitud interna, ¿no? Y Satyajit inmediatamente se olvidó de Surya, se olvidó del Señor, y quiso con orgullo mostrar ese don que tenía, esa gema, y se olvidó y no fue humilde. En el relato, Satyajit, que representa al ser humano, recibe un don del Señor, simbolizado por la gema. Lo primero que debería haber hecho era ofrendarlo al mismo Señor. Ofrendar significa agradecer, significa humildemente portar ese don, ¿verdad? Sabiendo que no viene de sí mismo, sino que viene de Dios. Pero en vez de ello, lleva la gema a su casa particular, la morada del ego. Es allí donde la emplaza y la alaba, guardando para sí mismo los bienes que ella otorga. Ese es el ego que crece. Viendo este error cometido por Satyajit, Dios trata de encauzar a su devoto por una buena senda. Es por ello que personalmente le pide la gema. Sin embargo, el apego de Satyajit nubla su discernimiento y le impide oír la voz del espíritu. Así lo rechaza. Poco después presta la joya a Prasenajit, símbolo de su ego completamente poseído por el orgullo, a su propio hermano. A Dios no, pero a su hermano sí. También ese es el ego arraigado. Pero ese divino don no puede estar en manos impuras, que representa a su hermano. La razón por la cual su hermano muere, víctima de su propia vanidad. Luego el devoto, Jambavan, recoge el oso, recoge la preciosa joya, entregándosela a sus pequeños hijos, para que jueguen con ella, ya que son los puros de corazón los únicos capaces de estar en contacto con lo divino. Los niños, eso representa la pureza de corazón. Luego, cuando Jambavan, el devoto perfecto, reconoce la verdadera naturaleza de Krishna, es decir, cuando ve a Dios con los ojos de su corazón, le entrega la gema con humildad y amor. Y eso también, esa lucha, ¿no?, de Jambavan con Krishna, ¿no? Nosotros luchamos con la vida, luchamos y nos enfrentamos a todo hasta que reconocemos a Dios. Y esto fue lo que hizo Jambavan. Finalmente, Satyajit, comprendiendo el error que había cometido, trata de subsanarlo entregándole a su propia hija, Satyabhama, junto con la gema. Krishna acepta el ofrecimiento de su hija, pero no recibe de él la gema, puesto que la sublime joya de la devoción, no puede hallarse manchada ni aun con la más mínima mácula del apego y el egoísmo. Ella precisa de la pureza del corazón y la más absoluta humildad, como la poseída por el gran Jambavan. Ahí termina la interpretación. Vamos a quedarnos por un segundito. Te voy a leer, a ver si... Bueno, después dice que el que escucha esta historia de la joya Yamantaka se libra de toda mala reputación. Eso es el final. Vamos a quedarnos allí unos segunditos de silencio, vaciando nuestra mente. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvārukamiva bandhanan mrityormukshiyamamrita. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvārukamiva bandhanan mrityormukshiyamamrita. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvārukamiva bandhanan mrityormukshiyamamrita.
mukshiyam amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oración universal. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento, bienaventuranza absolutas. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con las virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres, formas. Déjalos bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que estén muy bien. Om.